es igual a otro automóvil de esa misma marca, modelo, año de fabricación, etcétera, etcétera. Lo más común, como dijo la doctora, es el dinero. El dinero es una cosa fungible. 100 pesos son 100 pesos. Y no me vengan con el numerito de serie, no, que es distinto. Pero cuando acá habla no de cosas fungibles, sino de que sean homogéneas entre sí. Entonces alude a un concepto un poco más amplio, que es el de género. ¿Tá? Es decir, mientras se identifiquen con el género, sí, siempre que dentro de ese género no se reconozcan especies distintas. ¿Tá? Pero yo digo, bueno, vacas, ¿tá? Bueno, la compensación, entonces es lógico, si él me debe 50 vacas y yo le debo 25, bueno, ¿para qué le voy a entregar yo las 50 y él después me va a devolver los 25? La obligación se extingue hasta el monto de la menor, son los 25, y entonces le entrega solamente 25 y pervive la otra. ¿Está? Bueno, es decir, a eso me refiero. Ahora bien, si dentro de si la obligación es entregar grano, pero grano resulta que hay maíz, trigo, soja, etcétera, etcétera, y cualquier otro cereal que se considere con ese concepto de grano, ya la cosa cambia. ¿tá? Ahí ya no es homogénea la cosa. ¿tá? Por eso hay que tener también cuidado para la distinción. Bueno, y por último, que los créditos deben ser exigibles. ¿Qué significa que sea exigible? Chicos, cuando significa exigible quiere decir que no hay, por ejemplo, un plazo para su cumplimiento, que falta que ese plazo se cumpla, pues si no, no es exigible. Tampoco que haya una condición suspensiva, es decir, que se pueda exigir hoy que se deba cumplir. Y además, también sin que resulte afectado el derecho de tercero, porque las cosas pueden estar afectadas a través, por ejemplo, de una prenda. Si yo tengo que entregar un auto, dos autos de la misma característica que señalé, pero uno de ellos está prendado, se estaría afectando los derechos de la empresa, de la entidad acreedora de esa prenda. Por lo tanto, tampoco puede ser. ¿tá? Bueno, y disponible libremente significa que está muy vinculado a lo exigible, que no existe inconveniente alguno para su entrega. ¿tá? Es decir, que ya yo soy el propietario, no puede venir un tercero a reclamar, etcétera, etcétera. Bueno, una vez operada la compensación, produce su efecto a partir del momento en que ambas, dice el artículo, ambas deudas recíprocas consisten en condiciones de ser compensadas, aun cuando el crédito sea líquido o sea impugnado por el deudor. Bueno, ¿y qué más podemos decir acá? Vamos ahora a la compensación facultativa. ¿Cuál es la compensación? Porque la convencional es la más fácil. Es decir, ¿cuál sería la compensación convencional? Cuando las partes se ponen de acuerdo, arriban a una convención, a un acuerdo, para operar la convención. En ese aspecto no hay ningún problema. Lógicamente, recuerden que cuando habla de todos estos medios de pago, siempre están los presupuestos de la capacidad. Que ambas partes sean capaces, significa que tengan por un lado la capacidad de derecho y por el otro lado la capacidad de ejercicio. Y en el segundo de los casos, en todo caso, se supla esa incapacidad o esa restricción de capacidad por la actuación de sus representantes legales. Eso tenemos que saber, yo doy por descontado. Estamos en el campo de los actos jurídicos y por lo tanto los presupuestos tienen que estar entre los presupuestos, es decir, antes se dice es un acto voluntario, supone discernimiento, intención y libertad, etcétera. Por eso, capacidad tanto en quien realiza el pago como el que la recibe. Bueno, por eso, si llegamos a un acuerdo, ambos somos personas capaces, voluntarias, llegamos a un acuerdo, la compensación convencional no existe ningún inconveniente. ¿Y la compensación facultativa cuál sería? Fíjense que puede ser que una de las partes, vamos a suponer en el caso de que yo le deba los 500.000 pesos a la doctora y ella me deba 1.000.000. ¿tá? Pero bueno, aquí que yo le quiero compensar, ¿tá? Pero hay un plazo, es decir, por el cual yo le tengo que pagar a ella más tarde. Entonces me encuentro con la circunstancia de que yo ya le tengo que pagar a ella 500, pero yo que reservé un plazo a mi favor para pagarle, me veo perjudicado porque ya le tengo que pagar
pero yo, a su vez, supongamos, le extendí el plazo para que me pague ella por cualquier circunstancia. Entonces, yo renuncio a ese plazo voluntariamente y quedo habilitado, que estaba establecido a mi favor, inclusive, y quedo habilitado para, es decir, poder saldar esa deuda, ¿tá? Bueno, compensarla. Yo creo que es al revés el ejemplo, que sea que haya un plazo a mi favor para pagarle los 500, volvemos a recapitular, a Paula, y ella tenga en cambio que pagarme el 1.000.000 ahora. Entonces yo renuncio a ese plazo que está a mi favor, para pagarle más tarde, compenso y queda la deuda de 500 nada más. ¿Ah? Así es. Y dice, la compensación facultativa actúa por la voluntad de una sola de las partes cuando ella renuncia a un requisito faltante para la compensación. Igual, ¿cuál sería ese requisito? Que sea exigible el requisito faltante, que sea exigible la deuda porque está el plazo suspensivo. Y yo renuncio a ese plazo y le digo, no, Paula, está bien, yo voy a renunciar a pagarte más tarde y te pago ya ahora, así a compensarme como si te pago ahora. Y me quedan los 500 a mi favor. Y listo. ¿Se entendió? Y bastante confuso, pero creo que se entendió. Y bueno, después viene la compensación judicial. A las puchas, acá me preguntan si hubo un desacuerdo con respecto a la licitación. No sé cuál es, Caureína. Francisco, no sé a qué te referís. Esa es una pregunta ajena a una compensación. Después, si querés, lo hablamos en privado. Doc, Sí, sí. Un caso que trascendió en los medios hace 2 o 3 días. Justamente un adjudicatario, una licencia de un restaurante acá de la Costanera, la zona del Brete, sí, está denunciando persecuciones y apretes por parte del municipio, sí, tendientes a quitar la adjudicación del lugar. Y bueno, y sí, desde el municipio salieron a responder de que en realidad hay muchos incumplimientos de parte del comerciante que justifican la opción de medidas para forzar el cumplimiento, que es por ejemplo el pago de un canon locativo, porque aparentemente hay un alquiler de por medio, y demás cuestiones de habilitación en cuanto al expendio de bebidas y sí, cuestiones pero también claro, de la actividad que entendí. Posiblemente este muchacho haya hablado de que él está cumpliendo, que a su vez el municipio no está cumpliendo con alguna normativa. Bueno, ahí primero vamos a establecer una distinción fundamental. Ahí estamos en el campo del derecho público. Si bien este código tiene como característica tener efecto expansivo también al campo del derecho público, ahí ya entramos en terreno ajeno que se trata del derecho público y dentro de ese derecho público, que no por ello significa rechazar los postulados del derecho privado como este de la compensación, se manejan las licitaciones por un sistema muy particular, de derecho administrativo, en el cual las licitaciones o concesiones es regla sine qua non de que quien ha ganado la licitación o ha sido beneficiado con una concesión tiene que cumplir a rajatabla las pautas establecidas en el En el instrumento pliego, administrativo. en el pliego, Claro, si hubiera licitación, pliego de condiciones generales y pliego de condiciones claro, condiciones particulares. La doctora Paula Leiva Esquivel aprovechó para decir, tiene pasado administrativo, ha trabajado en una entidad y ha en el estado a Ministerio cargo de Defensa. y ha estado a cargo, supongo, de la revisión o de la auditoría de esos pliegos. Entonces Exactamente. son pliegos muy minuciosos. Supongo que el de la municipalidad también debe tener cierta complejidad. Entonces, lógicamente, al no cumplir, le asisten al ente que otorgó la concesión o la licitación De a revocar, resolver. claro, O resolver, a resolver el revocar, contrato. claro, el acto administrativo se dicta y listo. Y acá no se pueden oponer compensaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes ven un poquito más adelante, inclusive, obligaciones no compensables, dice, en el inciso I, la deuda de los particulares, no,
la deuda y crédito entre particular y el Estado nacional, provincial o municipal. El inciso E, que a su vez después aborda las distintas circunstancias, ¿no? O sea, yo no puedo decirle al Estado, mira, yo no te pago o no realizo tal conducta, porque recuerden que estamos en el campo de las prestaciones de dar, de hacer o de no hacer, porque vos a su vez no me cumpliste, ¿tá? No puedo recurrir a la compensación en general, ¿tá? En los casos que está allí señalado. ¿Con eso está? Bueno, y más que vuelvo a recordar algo que dije, que me equivoqué, que las obligaciones de hacer o de no hacer no son compensables, ¿está? Así que no sé qué habrá que ver, y gracias por el aporte, ahora entendí, muchas gracias por el aporte. Me gusta que la clase sea interactiva, ¿está? Hablando de interactivo, ya estamos 8:25, tengo que terminar, tengo 5 minutos, así le doy plazo para que los otros chicos continúen con otros. Vamos a ir con otro medio de extinción de las obligaciones. Está la compensación judicial también, que es cuando, por ejemplo, una de las partes demanda a otra por el cumplimiento de una, vamos a suponer que me demanda Paula por los 500.000 pesos que le debo, y yo le pongo, le reconvengo a su vez por el pago del 1.000.000 de pesos que me debe. Entonces el juez analiza, las prestaciones son homogéneas, pago de dinero, y establece y hace lugar a la compensación y deja un crédito a mi favor, y por lo tanto que continúe la ejecución porque yo le reconvine. ¿Qué significa reconvenir? Contrademandar. Demanda por una cuestión y yo en esa misma no solamente me defiendo, sino también que inicio una nueva demanda en el mismo proceso por una cuestión de economía procesal. El inicio, a su vez, por el cobro de los 1.000.000 de pesos. Entonces el juez dice, a ver, vamos a analizar, ve que los créditos son exigibles, que son libres, etcétera, etcétera, están disponibles y no existen plazo alguno, etcétera, etcétera. Entonces dice, señor Catelli tiene razón, vamos a compensar hasta los 500.000 y el señor Catelli queda habilitado para cobrar los otros 500.000 a la señora Leiva. ¿Ah? ¿Me van siguiendo? Esa es la compensación judicial. Vamos a la confusión. ¿Qué es la confusión? El nombre ya nos da cierta noción cuando dice qué es confundir. No es solamente la acepción de desorientación, sino cuando se funden en una misma persona, en una sustancia o en un objeto, cualidades que son distintas. ¿tá? En el caso de las personas, cuando están las cualidades acreedor y deudor. Si vamos a suponer que el doctor Leandro Rodríguez me debe a mí 1.000.000 de pesos. Hoy estoy con el millón, total el millón es fácil. Bueno, y aquí que hago un testamento en donde justamente digo que le leo a él, lo establezco el legatario, el crédito que tengo contra el doctor Leandro Rodríguez, lo leo a su persona, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, abierto el testamento, es designado que fuera un albacea, la doctora Paula Leiva Esquivel, que tiene que ejecutar ese testamento, abre ante la justicia y señala, mire, señor juez, acá hay un crédito que la sucesión del doctor Catelli tiene contra un tercero, que es el doctor Leandro Rodríguez, pero a su vez, aquí que hay un legado donde él le legó el crédito ese a favor precisamente del doctor Leandro Rodríguez. Entonces, se confunden en la misma persona la calidad de acreedor y deudor, por lo cual esta recomienda el albacea no iniciar ninguna acción repetitiva ni solicitar y que se declare extinguida la deuda. ¿Está? O sea que queda claro que el doctor Leandro Rodríguez no va a caer en la esquizofrenia de ejecutarse a sí mismo la deuda, ¿está? Porque como consecuencia del legado pasa a ser el acreedor contra su persona, lo cual es una locura. La confusión puede ser devenir inclusive puede ser, como dicen, universal o particular. La confusión universal es cuando, vamos a suponer que yo no dejo, en el mismo ejemplo, no estoy casado, no tengo hijos, y dejo como único y universal heredero al doctor Leandro Rodríguez, y en ese caso
lógicamente él queda como heredero y se produce la confusión. Y otra circunstancia que puede suceder, que es la confusión que se denomina particular, es cuando, por ejemplo, yo le cedo ese crédito a él. Vamos y hago la cesión de crédito, es un contrato que ustedes van a ver cuando abordemos el capítulo, creo que la bolilla octava, porque la bolilla tercera creo que son contratos parte general, creo que o en la séptima. Uno de los contratos que ustedes van a ver es la cesión de crédito, donde hay un cedente y un cesionario. Si yo le cedo a él el crédito que tengo contra su persona, obviamente que él se convierte en su calidad de cesionario, como dije, en acreedor de su propia persona, de su propia deuda, de su propio débito, con lo cual se extingue también. Bueno, y ahora vamos a la novación. ¿La novación qué es? La novación es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva destinada a reemplazarla, dice. Bueno, acá vemos que hay una serie de recaudos que hay que cumplir. ¿Cuáles son esos recaudos? En primer lugar, debe haber, como señala en el artículo siguiente, la voluntad de novar. Es requisito esencial para la voluntad de novar. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo que es muy común, que lo dan inclusive la autora citada que señalé hoy. Si ustedes tienen un crédito ante un banco de 1 millón de pesos y se le otorga, también hace obviamente una deuda hacia ese banco. Después, si ustedes no pagan, tienen inconveniente, puede suceder que soliciten otro crédito para pagar ante el mismo banco, inclusive para pagar esa primera deuda. Bueno, lógicamente, en ese caso, tiene que estar establecido que se hace ese pago con la finalidad, se otorga o se genera esa nueva obligación con la finalidad de extinguir la primera, porque si no, sucede lo siguiente: bastaría con pedir un nuevo crédito para que plantear ante los tribunales que la primera deuda no se debe. Es decir, ser deudor de 2 millones y decir que la primera quedó extinguida con la constitución de la segunda. No. Si no se aclara, lógicamente, como corresponde, son dos deudas. 1 millón por un lado y el otro millón por el otro, lógicamente por el otro término. ¿Me van siguiendo? Así que vuelvo a señalar, la compensación tiene que haber voluntad de novar. No es el único requisito. En primer lugar, debe haber una obligación existente, porque si no, no diría así. La novación es la extinción de una obligación, quiere decir que hay una ya generada por la creación de otra nueva. Entonces, dos fenómenos que tienen que ocurrir. Una, la presencia de una obligación con todas las virtualidades que significa esa relación jurídica personal: acreedor, deudor, objeto, causa, fuente, etcétera, etcétera. Dos, la generación de una nueva obligación. Tres, la voluntad de novar, es decir, ahí está el fenómeno, que la voluntad de crear esa nueva obligación es para extinguir la primera. Si no, no tiene sentido. Si no, son dos obligaciones que se generan sobreviviendo una de la otra con los mismos acreedores y deudores, pero sin esa voluntad de extinguir la primera. Esa modificación, esa generación de una nueva obligación puede ser objetiva o subjetiva. ¿Qué significa eso? Es objetiva cuando se modifican los elementos objetivos de la obligación. ¿Cuáles son los elementos objetivos de la obligación? A ver, César, si nos acordamos. Los elementos objetivos son son dos, aunque estos autores hablan de tres, Aida Kemmelmacher y otro grupo de autores. El primero es el objeto, primer elemento objetivo. El segundo, la causa fuente, es decir, el negocio que dio inicio a esa obligación. Porque después está el sujeto, que es el elemento subjetivo. Algunos autores hablan del vínculo obligacional. Yo no estoy de acuerdo con eso. Les aclaro porque ustedes van a ver inclusive en el manual. A mí son solamente dos elementos. A mi juicio, el vínculo obligacional no es un elemento objetivo. Bueno,
¿Qué puede ser? Que cambie la causa fuente. ¿Cómo sería un cambio de la causa fuente? Vamos a suponer, César, que vos me estás alquilando un inmueble a mí, ¿tá? Yo soy el locador y vos sos el locatario. Pero nosotros, en ese contrato de locación, hicimos una opción de compra del inmueble a tu favor. Es decir, que en determinado, transcurrido cierto tiempo, en estilo de como el leasing, vos estás facultado a pedirme para comprar. En ese caso, en un momento dado, me decís, voy a hacer uso de la opción de compra y me vas a pagar en cuota. Aquella cuota que pagabas, aquella suma de dinero que me pagabas en concepto locativo, como pago del precio de la locación, pasa a ser un pago para la adquisición del inmueble, ya como precio, como forma parte del precio de la compraventa del inmueble, ¿me entendés? En un caso estabas pagando el alquiler y de golpe y porrazo, autorizado obviamente convencionalmente por el contrato que firmamos, pasás a pagar el precio para convertirte en dueño de la cosa. ¿tá? Entonces se modifica la causa fuente de esa obligación. ¿tá? Y se modifica objetivamente, ¿entendés? Esa obligación. Nace una nueva obligación. Hay una modificación objetiva en la causa fuente. La primera causa fuente del pago era el contrato de locación y ahora es el contrato de compra y venta que pusiste en marcha al hacer uso de esa opción. ¿Está? ¿Me entendés? Bueno, y es más fácil hablar también de cambio de objeto cuando si yo te tengo que pagar una determinada cantidad por ejemplo, de dinero y no puedo reunir, no tengo liquidez y te ofrezco entregarte un bien mueble o inmueble o un bien mueble registrable, un automotor, una lancha, y vos me la aceptás, pero en ese caso decimos, bueno, mirá, vamos a hacer vamos a formalizar esto, porque conforme vos consultaste con todo y te dice, mire, ahí están modificando la causa, es una nueva obligación. Vamos a hacer entonces un pequeño documento donde figure que damos por extinguida la obligación de pagarme el dinero y nace esta nueva donde vos me entregás una lancha. ¿tá? Entonces ahí, como ves, cambiamos el objeto. Y después puede ser la innovación subjetiva, cuando hay un cambio en los sujetos, que puede ser tanto acreedor como deudor. En ese caso, lógicamente, no es tan fácil porque se necesita que las partes se pongan de acuerdo. ¿tá? Por ejemplo, el 936 te dice que el cambio del deudor, lógicamente, requiere el consentimiento del acreedor. ¿Por qué? Y todos lo sabemos. Yo puedo reemplazarme en una obligación, buscar una persona que no tenga, que sea insolvente desde el punto de vista patrimonial, me libero de la obligación y le encajo el fardo al acreedor. ¿Está? Entonces, lógicamente, no se puede hacer eso sin el consentimiento del acreedor. ¿Está? Bueno. ¿Qué más? La innovación extingue la obligación originaria con su accesorio. ¿Qué quiere decir con su accesorio? Escucho oferta ahí en el chat. ¿Qué quiere decir con su accesorio? ¿Qué son los accesorios de una obligación? Si yo voy y compro un auto, ¿qué son los accesorios? Hay que se le ocurre a algún fierrero y sabe qué son los accesorios de un automotor. Bueno, vamos a hablar de los accesorios, que estamos en esto de la obligación. ¿Qué pueden ser accesorios de una obligación? Escucho ofertas, así que tranquilo nomás, rapidito, ya estamos por terminar, faltan 2 minutos, termino con renuncia y remisión, dación en pago. Los accesorios, una obligación, chicos, ¿se acuerdan el principio? Hablamos de muchos principios generales. Hoy, ¿se acuerdan cuando hablamos de cómo el derecho es un conjunto de normas, principios y valores? Hoy hablamos del principio de autonomía de la voluntad. En muchas de estas situaciones está presente. Por ejemplo, en la compensación convencional, está presente la voluntad de las partes. En la innovación también. Nos ponemos de acuerdo y distinguimos y generamos otra. Principio de autonomía de la voluntad, 958 del Código Civil, que cuando habla de contrato dice de las partes, bueno, ahí está presente. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque acá vamos a hablar de otro principio, que dice que los accesorios siguen la suerte de lo principal. Cuando hablamos de
del pago, cuando dice el requisito de integridad, y estamos hablando de una suma de dinero, ¿el capital pagamos solamente? ¿Qué opinás vos, César? A vos te veo, al resto no le veo nunca. ¿Solo el capital cobramos? No, los intereses también. Ah, ¿qué son accesorios entonces de una suma? ¿Viste? De una obligación, los intereses. También que puede considerarse extinguido si tiene una fianza, se extingue la fianza. Si tiene una hipoteca, se extingue la hipoteca. Si tiene una prenda, se extingue la prenda. Todo eso. Ah, y si hay una cláusula penal que establecemos por la cual si vos no me pagás me debés intereses punitorios del 10%, pim, pam, pum, pam, 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 cuando se extingue, como dice acá, con su accesorio, extingue la obligación originaria, con su accesorio se extingue la cláusula penal. Pero el acreedor puede impedir la extinción de las garantías personales o reales del antiguo crédito mediante reserva. ¿Tá? Porque si no, reformamos, transformamos, generamos una nueva obligación y le limpiamos de toda la garantía y le exonamos al acreedor. Entonces el acreedor dice, no, un momentito, vos me vas a entregar la lancha, perfecto, pero acordate que en ese crédito que yo te di que me tenía que devolver dinero, vos me debías intereses. Entonces, si la lancha no me alcanza a cubrir el capital de intereses, no te acepto, primero. O segundo, había una cláusula penal que si vos no me dabas la plata en tal término, me debías, me tenías que entregar. Vamos a suponer inclusive que habíamos hecho una cláusula penal de entrega de un determinado inmueble. ¿tá? Yo te prestaba $1.000.000 y si vos no me pagabas, me entregabas ese inmueble valioso que tenía. Entonces, por más que me quieras cambiar, después modificar, aunque me quieras dar un transatlántico, vos a mí me das el inmueble. ¿Está? Es decir, el acreedor puede hacer uso de la reserva. ¿tá? Vamos a la dación en pago. ¿Qué es la dación en pago? La obligación, lógicamente, se extingue cuando uno, como habíamos dicho, cumpliendo el principio de identidad, entrega el bien al que se ha hecho, al que se ha comprometido, ¿tá? O realiza la prestación, también el dar, perdón, el hacer, o respeta la atención a la que se ha obligado. Aquí que a veces es muy común que las partes arreglen, como en el caso de la novación, pero ahí no dan nacimiento a una obligación, sino que simplemente se modifica la prestación que es objeto. ¿tá? La intención no es generar una nueva obligación, sino simplemente terminar con la primera y entonces se acepta que se dé en pago, se realice el pago con una prestación distinta a la convenida originariamente. Eso está regulado con el concepto, con el título, con la cápita de dación en pago, que dice la obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta una prestación diversa de la deudada. Y la regla aplicable se dice, ahí se rige por la disposición aplicable al contrato con que tenga mayor afinidad. Y después dice el deudor responde por la evicción y los vicios redictorios de los entregados. Estos efectos no hacen renacer la obligación primitiva, excepto pacto expreso y perjuicio de terceros. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, estoy debiendo dinero al doctor Rodríguez y le entrego en pago un inmueble. ¿tá? Entonces, cuando le entrego en pago un inmueble, automáticamente respondo por la evicción y los vicios redictorios. ¿Cuál es la evicción? Son lo que se llaman vicios de derecho, es decir, que no venga un tercero a invocar un mejor derecho sobre el inmueble. Y en el caso de ser vencido a través de una sentencia judicial del doctor Leandro Rodríguez, porque ese tercero inicia el juicio repetido y le son reconocidos sus mejores derechos sobre el inmueble, yo le tengo que garantizar a él y le tengo que dar otro inmueble o la suma de dinero que haya perdido. Y los vicios redictorios nos referimos a los efectos ocultos cuando hablamos de cosas muebles, ¿me entendés? Yo te digo, estoy debiendo 50.000 pesos y le entrego un aire acondicionado o una heladera y esa heladera tiene algún problema de fabricación, bueno, yo respondo por eso y le tengo que dar una nueva heladera de nuevo o darle la suma. ¿Está? Y vamos por último a la renuncia y remisión con una aclaración. Este es uno de los casos que me agarro en la cabeza, que no entiendo por qué ya no se solucionaron de una vez por todas por los nuevos legisladores. ¿Por qué?
porque se distingue, en realidad, la remisión tendría que haber desaparecido del mundo jurídico. ¿Ah? Se tendría que hablar simplemente de la renuncia, porque la remisión no deja de ser una especie del género renuncia. Nada más que los autores le han buscado la vuelta para encontrar diferencia, y la única que han encontrado es que, y la han obviamente construido, que la remisión solo se da en el plano de los derechos personales, que es lo que estamos hablando, de las obligaciones. En cambio, cuando se habla de renuncia de otros derechos, por ejemplo, los derechos reales, vamos al usufructo, que yo puedo renunciar al usufructo que me confiere mis hijas, por ejemplo, yo le hago la donación de este inmueble que de hecho lo hice, ¿tá? Y me quedé con el usufructo, yo puedo renunciar a ese usufructo, ¿tá? Y también puedo renunciar a un derecho intelectual, por ejemplo, cedo los derechos intelectuales del libro que escribí, Boquita y yo, ¿tá? Una pasión inextinguible, que se vende como pan caliente en la Facultad de Ciencias Económicas, no sé por qué, en el primer y segundo año, está ahí con autógrafo, inclusive está. Yo le compré, doctor, bueno, vení, que te digo, ¿cómo es tu nombre? César Viño, César, de 6 para arriba, tomá, ya está. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo renunciar también en los derechos intelectuales. Ahora, cuando renuncio a una obligación personal, que es en el campo obligacional, ahí se llama remisión de la deuda. Y se establece una serie de datos que dice que toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no esté prohibida y solo afecta a intereses privados. ¿Cuándo va a estar prohibida una renuncia? Cuando lógicamente están en juego intereses que sobrepasan los intereses particulares de la persona. Y en ese caso son derechos ya sea irrenunciables, porque se afecta el principio de inviolabilidad de la persona, la dignidad, o se afecta al orden público, la moral y las buenas costumbres. ¿Está? ¿Me entienden? Bueno, en ese caso no se puede renunciar porque está prohibido. ¿Está? Es decir, la diferencia es que tendría que ser intereses privados y dentro de esos intereses privados los disponibles. Recuerden siempre que nosotros no podemos, y allá cuando hablábamos objeto de la compensación y todo, y que estaba prohibida, me acordé que otro medio de extinción que no está legislado acá, sino en el artículo 1641, es la transacción, ¿tá? Que nos estamos comiendo. ¿Tá? Bueno, ¿por qué? Porque en la transacción no pueden ser objeto de la transacción justamente aquellas materias que está comprendido el orden público, la moral y la buena costumbre. Por ejemplo, son normas de orden público todo lo que hace al estado de las personas. Yo no puedo, por ejemplo, negociar, renunciar sí a los derechos patrimoniales, a los aspectos patrimoniales, pero no a ciertos aspectos de las personas. Por ejemplo, me inicia una acción de filiación el señor Cesariño diciendo que Fernando Cantelli es su padre. ¡Hijo mío! Y así yo así, bueno, papá, decía así, está, bueno. Nosotros, César, no podemos convenir en forma privada y decirte, mirá, sí, sos idéntico, tenés la ceja, vos parpadeás con la derecha cuando pasa una chica. No atendemos todos los rasgos, somos idénticos. No nos podemos decirle al juez, mire, hemos llegado a un acuerdo, yo soy el papá y él es el... No, estas cuestiones, doctor Cantelli, son de orden público. Por lo tanto, el chico tiene que iniciar una acción de reclamación de filiación donde usted tampoco puede transigir, transar, y se tienen que establecer a través de un medio de prueba idóneo, en este caso la extracción respectiva de las muestras de sangre o tejido, y ahí se va a determinar si es o no hijo. No pueden llegarse a un acuerdo, porque si no vivimos modificando, nos ponemos de acuerdo, yo le quiero desheredar a mi hijo, porque son una basura, pim, pam, pum, y te quiero dejar a vos, y te reconozco como hijo a vos, al doctor Leandro Rodríguez, a Paula, le lleno de herederos la casa en 2 días. ¿Tá? Esas son cuestiones de orden público y no se pueden transigir. Chicos, me estoy estirando y quiero que la doctora hable y el doctor también. Así que dejamos transacción para el estudio. ¿Tá? Bueno, Paula, te dejo el espacio. Bueno, ahí comparto un pequeño flyer. Yo voy a hablar, chicos, lo que es demora, que está ubicado en el artículo
886 para que ustedes vayan buscando. Denme un segundo. Permiso, yo también un segundo. Sí, hasta que me acomode. Bueno, en principio el Código Civil no establece lo que es un concepto. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Mientras busco la pantalla. No establece un concepto de lo que es mora. Pero la mora es el retraso o el retardo imputable al deudor o al acreedor que no quita la posibilidad del cumplimiento. ¿Cuáles son los requisitos para que haya mora? Tenemos diferentes elementos. Tenemos el elemento objetivo, que para que haya mora tiene que haber un retardo. Y ese retardo tiene que haber una obligación que esté en condiciones de ser exigida, ya sea porque venció el plazo donde tendría que haber dado cumplimiento a la obligación, y que no lo haya dado en ese tiempo. El otro elemento que para que se configure la mora es el elemento subjetivo, que este elemento subjetivo hace a que debe ser el retardo, debe ser atribuible por culpa, dolo o hasta por factores subjetivos y objetivos, como establece hoy el Código Civil, al deudor o al acreedor. Y el otro elemento, que es el elemento formal, para que se configure la mora, tiene que haber una constitución de mora. O sea, que tanto el deudor o el acreedor tienen que estar constituidos en mora. ¿Cómo procede la Constitución? Ahora vamos a ver en el artículo 886 de lo que habla. El artículo 886 del Código es la regla, habla de la mora automática. Este artículo, ¿qué es lo que consideran ustedes como mora automática? ¿Qué se les ocurre? ¿Hay una obligación? ¿Qué se les ocurre? Estamos hablando de un vencimiento de una obligación, estamos hablando de un retardo. ¿Se les ocurre algo? César, ¿podés leer el artículo 886 de manera rápida? Sí, profe. Gracias. La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. El acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago de conformidad con el artículo 867 y se rehúsa injustificadamente a recibirla. Gracias, César. Acá el artículo 886 habla de lo que es mora automática. ¿Qué es lo que significa la mora automática? Como lo dijo Ramiro, se produce cuando vence un plazo determinado, ¿sí? Entonces, una vez, ¿y cómo puede haber? Hay dos clases de mora. La mora del deudor, que se produce por el solo transcurso del tiempo. Por ejemplo, César y Ramiro hacen un contrato de compra-venta donde César se obliga a entregar la propiedad el día 2 de diciembre. El día 2 de diciembre César tiene que entregar la propiedad a Ramiro. Si el día 3, el día 2 y el 3 no entrega la propiedad a César, hay una constitución de mora automática por parte de César que no le entregó la propiedad a Ramiro, ¿sí? Eso es mora automática por parte del deudor. Y después tenemos la mora automática por parte del acreedor, que, por ejemplo, el deudor, volvemos al mismo ejemplo, Ramiro, César le tiene que entregar la propiedad el 2, pero César va el 2 de diciembre a entregarle la propiedad a Ramiro y Ramiro no se la recibe, no le recibe la propiedad conforme lo que está estipulado en el contrato. Entonces, ¿qué pasa? Acá Ramiro, que es el acreedor, si no recibe la propiedad, se lo constituye en mora. Y lo que puede hacer César como deudor, es, si no le entrega la propiedad, consignarla judicialmente, como dijo el profesor, porque el acreedor, que sería Ramiro, de manera injustificada, no está recibiendo la propiedad. Esos serían unos ejemplos de mora automática. Después tenemos el artículo 887, que es la excepción. La excepción a la mora automática, ¿sí?
¿Cuáles son las excepciones? Nos da dos el código. La primera excepción habla de las obligaciones sujetas a plazo tácito. Si el plazo no está expresamente determinado, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación en la fecha, conforme a los usos y a la buena fe, debe cumplirse. Acá el legislador, nosotros sabemos entonces que con la mora automática vence el plazo, sabemos que el vencimiento del plazo ya está constituido en mora. En esta excepción y este plazo tácito que no se sabe, vamos a dar un ejemplo medianamente que lo da la doctora Aida en su manual. Por ejemplo, en el transporte de mercadería. El transportista, yo, por ejemplo, que vendo productos de limpieza, necesito llevarlos a Chile. Entonces, contrato con una empresa de transporte que lleve vía terrestre a Chile mis productos de limpieza. No es lo mismo contratar este servicio en invierno, por el tema que a veces está cortado el cierre de la cordillera por altas nevadas, que en verano. Entonces se tienen que contemplar, pero yo no puse ningún plazo. Yo contrato con el transportista que lleve mercaderías a Chile, pero no hay un plazo. Entonces, si por ejemplo hay una demora por parte del transportista, donde él, sin haber un plazo determinado en el contrato, siempre y cuando haciendo valer los usos y costumbres y el tiempo que realmente lleva en llevar la mercadería de Posadas a Chile vía terrestre, y no cumple en el tiempo de los usos y costumbres y no da cumplimiento y lo hace de mala fe, ahí en este inciso A, cuando estamos frente a este plazo tácito, ¿qué me queda a mí? Interpelarlo al transportista a que dé cumplimiento en tiempo y forma, constituirlo en mora a través de la interpelación, ya que el código en este inciso A no nos da la forma de constituir. Entonces, arriba ya sabemos, y ahora cuando veamos el párrafo B, el mismo legislador interpuso el modo y forma de constituir. Acá en el inciso A, como no hay un plazo en este contrato de transporte, yo para constituirlo en mora tengo que interpelarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, mandarle una carta o documento a que dé cumplimiento y que lleve la mercadería a la localidad, a Chile, ¿sí? Después, la otra excepción a la mora automática que dice el inciso B es el plazo indeterminado propiamente dicho. Acá ya no hay plazo. No hay plazo porque estamos ante un plazo indeterminado, donde el juez, a pedido de parte, el juez no de oficio, yo como parte tengo que ir a solicitarle al juez, el juez lo va a fijar, el juez va a fijar mediante el procedimiento local más breve, a menos que el acreedor opte por acumular la acción de mora y de cumplimiento en una sola acción. ¿Qué significa acá? Un ejemplo para el inciso B, para que ustedes entiendan plazo indeterminado propiamente dicho, es que César me pide a mí un préstamo de 100.000 pesos. Pero César me dice, mira Paula, yo te voy a pagar los 100.000 pesos cuando mejore mi fortuna. Nadie sabe cuándo César va a mejorar su fortuna. Esperemos que se reciba de contador y que mejore su fortuna, ¿no es cierto? Entonces, acá estamos frente a un plazo indeterminado incierto. Yo le presto 100.000 pesos a César, pero con la condición de que mejore su fortuna. En este caso, como es un plazo incierto, yo lo que tengo que ir judicialmente, porque ha pasado el tiempo, César no mejora su fortuna, César no se recibe de contador, entonces yo tengo que solicitarle al juez que me fije un plazo para que para poder constituirlo en mora y que César pueda después yo ejecutar. Y en este mismo artículo dice que yo, Paula, puedo optar las dos acciones de manera judicial, tanto
para poner un plazo de vencimiento de la obligación y ejecutar los 100.000 pesos que me debe César. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien. Más o menos, y después vamos a las causas de eximisión que está en el 888 el código, que establece que para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable cualquiera sea el lugar de pago de la obligación. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos de la mora? Hoy cuando el doctor Fernando Cantelli habló de las obligaciones del pago, ¿qué efectos me genera? ¿Se imaginan la Constitución en mora? ¿Qué efectos o qué consecuencias jurídicas trae? ¿Alguien se anima a pensar un poquito? Intereses, sí, Cristian, exactamente, intereses moratorios son los efectos que da lugar y a la acción de también daños y perjuicios. Muy bien, esos son uno de los efectos que genera la mora. Ahora, ¿cómo yo, deudor, me puedo eximir de no pagar estos intereses? ¿Cómo me eximo de no pagarlo? Y demostrando que es una causa que no, ¿cómo me puedo eximir de la mora? Demostrando que yo, como deudora, no doy cumplimiento a la obligación por causas ajenas, que no es imputable. Por ejemplo, cuando ustedes vean que el doctor Leandro, después de hablar de responsabilidad civil, vas a ver la ruptura del nexo de causalidad. ¿Cuáles son? Que yo no pueda cumplir por un caso fortuito, por un hecho ajeno, por culpa de la víctima. Con esas circunstancias, que después la va a ampliar el doctor para que ustedes entiendan lo que es la responsabilidad civil, ahí no es imputable a mí, no se debe a mi culpa que yo no haya podido dar cumplimiento en tiempo y forma a la obligación. ¿Sí? No sé si hasta ahora ha quedado alguna duda, porque no me quiero explayar mucho, Fernando, porque son las 9 y le toca a Leandro. ¿Alguna duda con respecto? Esto ingresa en el punto del parcial, como le decía a los alumnos. ¿Alguna duda? No, para mí está bien, pero bueno, son ellos los que tienen que contestar. Yo, para no explayarme mucho y ceder la palabra, como vos. Ay, me quedó, pero a grandes rasgos, es la mora por parte del acreedor, que bueno, si no cumple, el deudor va a cumplir su obligación y el acreedor se rehúsa injustificadamente, el deudor, para dar cumplimiento, si no lo recibe, puede consignar judicialmente esa obligación. A grandes rasgos, Fernando. Sí, está muy bien. De rasgo tiene que ser, tampoco no podemos. Nosotros le damos a grandes rasgos, chicos, y acuérdense que está el foro de consultas. Escriban ahí si tienen dudas y ahí evacuamos las dudas. ¿Listo, Fernando? Gracias, Leandro. ¿Se escucha? Sí, yo le escucho. Fuerte y claro. Bueno, dale, me alegro. Bueno, vamos a comenzar a ver lo que es el régimen de la responsabilidad civil. Cuando hacemos referencia a la responsabilidad civil, lo que nos estamos refiriendo es a la serie de normas y principios que regulan la situación en la que se pretende proteger o tutelar los intereses de determinadas personas, sujetos, que pueden verse afectadas por el obrar de otra persona. ¿Sí? En cuanto a la consideración histórica, podemos decir que en la antigüedad esta responsabilidad civil o esta manera de recuperar o mitigar, compensar los efectos de estos perjuicios, eran realizados mediante medios violentos. Ustedes habrán escuchado lo que era la ley del talión,
ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? En donde directamente había una conducta, una sanción directa que podía ir en contra de la integridad del agresor o del dañador, ¿sí? Con el devenir de la historia, fueron modificando estas medidas de historia, llega a la actualidad donde nos encontramos con un sistema de responsabilidad civil y de reparación que atiende más que nada a un aspecto patrimonial, ¿sí? Bueno, así llegamos al sistema de principios que regula la prevención y la reparación del daño injusto, ¿sí? Esta conceptualización justamente nos permite advertir la estrecha relación que existe entre la responsabilidad y el jurídico. Justamente se ubica la persona. Entonces lo que se pretende sancionar y reparar es la situación de ese. Leandro, ¿me escuchás? Leandro, ¿me escuchás? Leandro. Leandro. No se escucha, ¿no es cierto? No sé, yo no le escucho. Yo Leandro, tampoco. no se te escucha. Leandro. No, profe, no se le escucha. Ay, Hágale gesto todo así. hágale esto, a ver. No se te escucha. Hola, Leo, no se te escucha. No se te escucha, Leo. Sepan entender qué son las conexiones que nos toca atravesar la virtualidad, chicos. Ay, 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 ay. Fernando, ya estamos acostumbrados, ¿no? Leandro, ¿nos escuchás? Texas, hay un problema. Leandro. No ¿Nos se te escuchás? escucha. Mandale por WhatsApp, le vamos a mandar. Sí. No se te escucha. Mientras tanto, hasta que solucionemos el problema técnico del doctor, Así, ¿alguna dos cosas duda con le voy a la...? hacer. Sí. No, yo dos cosas le quiero señalar que me estaba acordando. ¿Por qué insisto en lo del recibo? En este momento, chicos, está detenida una cliente mía, que es una trabajadora de toda la vida, porque se fraguó una denuncia de robo de un freezer, de una heladera y de otro elemento, que le hizo una denuncia a una tercera persona, y ella no tiene los recibos a mano, mi cliente. Ahí Porque se si tiene los recibos a mano, rápidamente se solucionaba el tema. Por eso le digo que tengan todo a mano. ¿Tá? Ahí tenemos ya. No, se lo sacó del sistema directamente, ahora no está conectado. Ahí lo estoy llamando también. No sé si quiere... Señores contadores, para lo segundo que le voy a señalar hoy de la compensación, ustedes van a manejar créditos de sus clientes provenientes del IVA y otros créditos fiscales por distintos planes que se le dan, y ustedes van a querer compensar
los impuestos que sus clientes deben abonar con el fisco local o nacional. Olvídense, no son compensables. ¿Está? Entonces ustedes van a estar años queriendo cobrar un crédito en vez de directamente recurrir a la compensación. No, van a tener que depender de la buena voluntad del sector político que esté en el gobierno. Ese es uno de los problemas graves que existe de abusos, que sus clientes, cuando tienen crédito contra el Estado, no los cobran nunca. Y el Estado, en cambio, tiene la vía libre para que, generado el crédito, lo degüellan con los juicios ejecutivos. ¿Tá? Por eso, tengan presente eso. Y lo otro, lo de los recibos. Porque en la vida diaria las dos circunstancias existen. ¿Tá? Bueno, se supone, César, que uno no debe guardar toda la vida porque la posesión vale título cuando se trata de cosas muebles no registrables. Por eso la señora, mirá, si yo no guardo. Yo acá tengo un montón de electrodomésticos que compré. Convengamos que también los electrodomésticos, si te duran más de 5 años, ya... Y el tema, claro, el tema de la prescripción, Fernando, también se tiene en cuenta por el tema de los recibos. Pero acá esta persona hace una denuncia de que ella desarmó una verdulería, una estructura y se llevó los freezer, todo, y se llevó también. Cuando la que organizó toda esa estructura, la que puso y la montó, era mi cliente. Claro, Ramiro me dice 5 años. No, son 5 años, el nuevo plazo de aquel famoso 10 años, ahora es 5, el plazo genérico. Ahora es 5, la quinquenal. Exacto. Pero vuelvo a señalar, ni hace falta el recibo, porque si yo estoy en posesión de una cosa, se supone que yo soy el titular. Esto van a ver cuando sean derechos reales. Pero acá que hubo una denuncia, en vez de asistir la presunción de inocencia a mi cliente, ella le invierte la carga de la prueba. Ella tiene que probar, supuestamente ante la imputación penal, que no robó y traer todos los recibos. Y la otra, una mocosita de miércoles, de 19 años, dice que también robó 450.000 pesos y es estudiante. Si ustedes me cuentan cómo hacen para generar 450.000 pesos con una verdulería y dejarla encima los 450.000 ahí adentro, sin estar inscrita en la habilitación municipal a su nombre, sin ser titular de dominio del inmueble, sin tener un contrato de locación, sin tener un contrato de comodato, sin exigir ningún recibo sobre el origen de los fondos, sin estar inscrita en la FIP o en la EGR, sin tampoco tener ningún recibo remito que de la profesión que ustedes dicen ejercer, verdulera, a pesar de que dicen que son estudiantes cuando hacen la denuncia. Cuéntenme todo eso. Si ustedes son jueces, cuando alguien viene a hacer la denuncia, si ustedes le dicen, venga. ¿Usted dice todo eso? ¿Cómo me explica? No. ¿Cuál es la orden del comisario? O allanar y detener a los responsables. ¿Saben por qué ocurre eso? Por la corrupción. Porque acá, a mi juicio, el señor comisario, junto con un oficial que andaba ahí, que era el instructor, armaron toda la causa. ¿Me entienden? Para favorecer a determinadas personas. Y le llevaron para que vean la burra. Yo eso lo mantengo entretenido para que vean. Y eso que no soy penalista. La orden de allanamiento era para X persona y su hijo. Esa segunda X persona es la empleada de la casa y su hijo, y tiene 7 hijos menores. Con lo cual, el comisario le dije, ¿usted va a elegir alguno? Tatetí, ¿qué va a hacer? ¿Saben lo que hizo? Mandó detener a 2 de ellos que estaban ahí. Y como son menores, yo le solicité la entrega a los menores porque esta señora no tenía quien darle. O sea que terminé siendo, entre comillas, tutor de unos chicos. Estoy en este momento responsable de su seguridad y todo lo demás por culpa de una pésima actuación judicial. Ese es el mundo y la justicia misionera, ¿está? Que vivimos. Así que todos los recibitos guardando. Vamos a hablar brevemente, tengo 15 minutos de la responsabilidad civil. ¿Está? Chicos, la responsabilidad civil, como dijo el doctor, es un conjunto de normas que está estructurado para prevenir en su caso un daño, es decir, que no se afecten los derechos de terceros como consecuencia de un daño que se podría prevenir. ¿Tá? Y en segundo lugar, de ocurrido el daño, que se lo repare, que se lo indemnice. La palabra indemnizar, dejar sin daño, viene del latín, significa colocarlo en el status quo que estaba antes. Lógicamente, si a mí como consecuencia de un accidente me cortan un brazo, no me van a poder reintegrar el brazo. Entonces se indemniza a través de un medio alternativo, que en este caso, ¿cuál es? El pago de una suma de dinero que se evalúa o se establece el valor del bien que fui privado. Bueno, ese conjunto de normas
cumple funciones, como le dijo el doctor, preventiva y después punitiva, o reparatoria, perdón. La tercera, la punitiva, que estaba contenida en el anteproyecto, se quitó en el nuevo Código Civil, lo cual no implica que no esté presente en uno de los microordenamientos legislativos que están girando alrededor del sistema del planeta Tierra, que en este caso es el Sol, el planeta, que digo yo, el del sistema solar, cuál es la ley de defensa del consumidor, donde se establece la imposición de ciertas multas con carácter punitivo, ya no reparatorio ni preventivo, resarcitorio. Está bien, la función preventiva lógicamente está al comienzo del ordenamiento jurídico. Vamos a los artículos respectivos. Un segundito, si me dejan ir acá está, otra fuente de las obligaciones en el título 5 del libro 3, que habla de la responsabilidad civil. Y dice, las disposiciones de este título son aplicables a la prevención del daño y a su reparación. Después establece la prelación de normas para pasar en la sección segunda inmediatamente a la función preventiva y punición excesiva. Le aclaro inclusive que los dos últimos artículos 1714 y 1715 fueron objeto de un relleno, porque si no, al eliminarse la función sancionatoria se cambió, la función punitiva se cambió el texto de esto, porque si no había que correr todos los artículos y iba a ser un problema gravísimo. Entonces, estos dos artículos se rellenaron rápidamente, vamos a ver después con qué. Pero esto habla un poco, da una pauta de que a veces, por más seriedad que se ponga la cuestión, una actitud como fue la de la Cámara de Diputados de quitar esa circunstancia de función punitiva que estaba preditada en el Código, causa un descalabro en un aspecto específico del tema y que es bastante importante. Dice, bueno, vamos a ver la función preventiva, aunque sea hoy, vamos a dejar la función resarcitoria para más adelante. En el deber de prevención del daño, toda persona tiene el deber de, en cuanto de ella dependa, le dice, de evitar causar un daño, estoy hablando del artículo 1710, y de adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño al cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos que incurrió conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. Este artículo consagra un principio general del derecho que ahora se ha vuelto positivo. Lo que antes era un principio, ahora se ha convertido en una norma que debe ser obedecida a rajatabla y rajatabla. ¿Cuál es el principio de no dañar al tercero, de no dañar a otro? Non alterem laudere, dice, ¿está? Bueno, se expresa con un mandato negativo y dos positivos. El mandato negativo es, primero, señor, le ordeno evitar causar un daño no justificado, porque el daño tiene que ser no justificado. A veces el ordenamiento jurídico justifica la conducta de ciertas personas, por ejemplo, vamos a ver después cuando veamos las funciones resarcitorias, las condiciones de eximente son, por ejemplo, cuando se actúa en defensa de los derechos personales o del ejercicio de los derechos de un tercero. El caso más común, cuando, por ejemplo, somos objeto de una agresión y nos defendemos, entonces empleando un medio adecuado, los daños que causamos a ese tercero no están justificados por el ordenamiento jurídico. Por eso dice, evitar causar un daño no justificado, porque que está justificado no hay problema. Y después vienen dos mandatos positivos, que son adoptar de buena fe las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, y el tercer inciso, no agravar el daño si ya se produjo. Bueno, y adoptar, dice, y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Bueno, inclusive se prevé ahí que si ustedes tienen alguna, como consecuencia de esa evitar causar un daño, han incurrido en costo, es el tercero al cual
le evitamos, se le cause daño, tiene la obligación, ustedes tienen el derecho, a reembolsar el valor de los gastos que se incurrió, conforme a la regla del enriquecimiento sin causa. Que aparece acá otro principio que es el principio de enriquecimiento sin causa, que en la práctica se traduce que no puede haber la disminución de un patrimonio con el acrecentamiento de otro como consecuencia de la disminución del primero sin que haya una causa que lo justifique. O sea, acá es otro ejemplo. Bueno, inmediatamente el legislador, después de establecer este principio general, introduce novedosamente lo que se llama la acción preventiva, donde le faculta a los particulares a iniciar una acción cuando frente a una doble circunstancia, cuando puede haber una acción o omisión antijurídica, es decir, contraria al derecho, que hace previsible la producción de un daño o su continuación o agravamiento. En ese caso, inclusive, nos exige lo que se llama el factor de atribución, que vamos a ver que es más adelante la razón o motivo por la cual se debe responder. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al caso de alguien que hace una explotación se dedica al rubro de frigorífico, matadero, y empieza a contaminar, lo cual es muy común acá en el Saimán, los años que lleva el frigorífico, el matadero del Saimán, que contaminó las aguas de ese arroyo. Bueno, ahí en ese caso, cuando vemos que se va a producir un daño porque de cerca a un arroyo, vamos a suponer que ustedes son propietarios, algunos de ustedes, de un inmueble en el interior de la provincia, donde hay un arroyo que pasa por sus tierras, y más arriba hay un frigorífico que se está construyendo y que va a traer problemas porque seguramente va a vertir o está empezando a vertir los líquidos cloacales o los líquidos provenientes de esa actividad con la toxicidad que eso significa, ustedes pueden recurrir a esta acción preventiva porque ya existe una acción que hace previsible la producción de un daño, o su continuación o su agravamiento. O sea, que se va a originar un daño o que se va a continuar realizando o que inclusive aún más se va a agravar. Y esa acción, ¿quién está legitimado? Ahí hay una amplia posibilidad, porque dice quien acredite un interés razonable en la prevención del daño. Tiene que haber una mínima, no basta con que venga, por ejemplo, un tercero vamos a suponer, una organización, generalmente son agrupaciones destinadas, una asociación civil destinada a prevenir los daños ambientales, puede acreditar un interés razonable, pero no va a venir una asociación que se dedica tiene por objetivo, a ver, ¿qué puede ser? La generación o preservación de documentos históricos a plantear una acción preventiva por esa situación que les señalé. Sí pueden hacerlo, por ejemplo, los vecinos, que en este caso los vecinos linderos al arroyo, que estén más arriba o más abajo, lógicamente se cruza agua, los pobladores de una localidad cercana, que tengan por ahí un balneario, etcétera, etcétera. Todo eso acredita un interés razonable. Bueno, ahora bien, en cuanto a la sentencia que se dice, fíjense también, acá lo que es una característica es la amplitud con que está dirigida a los jueces, porque esto son normas no solamente dirigidas a favor de los particulares, sino también orientaciones para los jueces. En primer lugar, la acción, vieron que si bien no corresponde, esto es un código de fondo y no un código procesal, y por lo tanto no puede abordar cuestiones procesales, hay una amplitud en el tratamiento, dice una acción preventiva que puede generar, que puede estar por una generación de un daño previsible, por su continuación ya acaecido o su agravamiento. ¿Quién lo puede hacer? Cualquier persona con interés razonable. Y la sentencia, fíjense que también sigue esa onda, como dicen ahora, esa tesitura de lo más amplia en sus contornos. Dice, puede disponer a pedido aparte o de oficio, es decir, le faculta al juez que él dice, no, yo voy a ir más allá de lo que me pidieron, en forma definitiva o provisoria, fíjense, obligaciones de dar, de hacer o de no hacer según corresponda, con el único límite que debe ponderar los criterios de menor restricción posible y del medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad. La primera parte dice debe ponderar los criterios de menor restricción posible, es un principio de
basado en la economía. Es decir, si hay un desarrollo de algún tipo industrial, tratar de evitar que esa actividad económica, industrial, se vea interrumpida. Por lo tanto, con el menor, es decir, criterio de menor restricción posible, lo cual no quiere decir que le permita seguir dañando. Eso puede ser utilizando, por ejemplo, la posibilidad en forma provisoria de que cesen hasta que dispongan los dispositivos necesarios para que el vertido de los líquidos de ellos no se produzca. Por eso, el menor criterio de restricción posible. Y del medio más idóneo, ahí hay otro principio, que es el principio de razonabilidad, para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad. Este es lo que se dice vulgarmente, no le podemos matar un mosquito un cañonazo. Se debe buscar aquel medio, aquellos dispositivos que tenemos más adecuados para cumplir con la finalidad, con el menor daño posible y el menor costo económico. ¿Ah? Bueno. Los últimos artículos que yo leí que son de relleno se debe a la cápite de la sección segunda, donde dice punición excesiva, que son 2 artículos que dice en el 1715 de la facultad del juez que tenía, dice, en el supuesto previsto en el artículo 1714, el juez puede dejar sin efecto total o parcialmente la medida, es decir, no aclara si es el mismo juez o otro juez que pase a revisar la decisión que tomó, pero eso es lógico, no hacía falta que se diga que si la empresa realiza todos los pasos que se le exige y evita la contaminación ambiental, el juez va a hacer cesar, no hacía falta, pero tenían que rellenar porque le sobraban 2 artículos. Y el anterior, si la aplicación de condenaciones pecuniarias administrativas penales o civiles respecto a un hecho, por ejemplo, le aplicamos unos atreintes a la empresa, que son condenaciones combinatorias pecuniarias para que cumpla, o sea, si usted no cumple, le voy a aplicar por día una multa de tanto, y si acá dice provoca una punición irrazonable y excesiva, el juez debe computarla a los fines de fijar prudencialmente su monto. Genera un montón de interrogantes, quiere decir que por ahí ya tenía por parte del Poder Administrador, vamos a suponer el Ministerio de la Producción, que le impuso una multa. Entonces el juez, cuando le mete en la acción preventiva, supuestamente debe tener en cuenta esa multa que ya le aplicaron para ver si va a hacer una punición irrazonable o excesiva a lo que le va a mandar a hacer a la empresa. ¿No? Esto es relleno, como le digo. Bueno. Chicos, hasta acá llegamos, porque después ya son 9:27, se nos va a cortar el tema. Bueno, seguimos en contacto y bueno, muchas gracias por su atención y en nombre del doctor Leandro y el mío le pedimos disculpas. ¿Está? ¿Todo bien? Ramiro, ¿me escuchaste? No, no es la última clase. Si hoy estamos el 5, todavía falta, el 16 tenemos, falta el lunes y el jueves. El lunes seguimos, ¿sí? Se sigue. Inclusive el otro jueves, a ver, hoy estamos 5, hoy es jueves, 6, viernes 7, sábado 8, domingo, lunes 9, como dije. 10, martes, miércoles, jueves. Sí, yo voy a poder dar una clase que daría de repaso. Esa sería la clase de repaso. ¿Anda? ¿De acuerdo? Se me terminaron los dedos, por eso, Cristian. Vamos así. Bueno. Fernando, ahí me preguntaron cuántas preguntas era el parcial, cuántos múltiples eran, ¿te acordás? 827. 827 y aprueban con 826. Bueno, sí. Sí, ya. La unidad del primer parcial son 6. Es poco, qué grande, Ramírez. Sí, vos estás para contestar 2000. A vos te vamos a hacer un examen especial. Un examen especial por pícaro, Ramiro. Antes que me olvide, vos tenés ahí el programa, Ramiro o César, que son los únicos no 2 cobardes que se muestran, que sí, tienen su autoestima a salvo y se muestran tranquilamente. Los otros me van a decir, no, pero lo que pasa es que yo con el celular se utilizo visual, se me gasta, Mentira, muchos tienen computadora.
Se me cuelga el internet, sí, ahí está. La excusa para no ver la carita. Y yo no sé si están presentes. Entonces, ahí se ríe Tatiana, menos mal que se ríe. Entonces, bueno, decime hasta qué, el primer parcial entra hasta la parcial número 6, hasta la unidad número 6, ¿no es cierto? ¿Cuál es la unidad número 6? Efecto de las obligaciones. O sea que ya sobrepasamos, pasamos el largo. Entonces, voy a ver si directamente, bueno, el doctor, si damos los dos repasos o si él sigue adelante, lo voy a discutir con la cátedra, ¿tá? Con la doctora Clos, voy a pedir instrucciones, o si damos las dos clases la semana que viene, que sean de repaso. ¿Me entienden? Yo seguro que va a ser de repaso la mía el jueves. El lunes tendría que ver. ¿tá? Y ahí preparen toda la artillería y empiecen a mandar las consultas ya. ¿Está? Sí, También tienen habilitado el aula, el foro en el aula virtual de pero por eso, consulta. que manden todas las consultas ya y ese día está, entonces vamos evacuando las distintas consultas ya y rápido. Y lo Porque bueno así es que en el foro ellos mismos van a ver lo de los otros compañeros y se pueden ir respondiendo ustedes mismos. Bueno, en los tomos y casos prácticos sí pueden ver todo lo que quieran, pero ¿por qué digo yo que le vamos a contestar? Es más prudente contestarle ahí ese día, porque entonces agrupamos todas las preguntas conforme las materias y podemos ir desarrollándolas más articuladamente. Da igual, creo que vamos a hacer las dos cosas. Vamos a contestarle en el foro y vamos a contestarle ese día. ¿Está? Señores, señoras, señores, no sé ya a esta altura el lenguaje inclusivo. ¿Está? Nos vemos. Chau, chau. Que pasen un lindo día. Está hermoso. Disfruten. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Igualmente. Chao, chao.